Gracias a ustedes por llamarme. Que tengan buenas noches. Bueno, gracias. Fernando, venimos repasando toda la realidad económica en los últimos programas que tienen que ver con lo financiero, que tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver en el caso de la provincia con Vaca Muerta. Hubo un acuerdo o un canje de deuda a nivel nacional / internacional. ¿Qué nos podés contar para introducirnos en esta semana que pasó en la economía de nuestro país, no? Bueno, en principio, Santiago, me parece que hay que partir del escenario que nos tocó vivir en la pre-pandemia, ¿no es cierto? Ya Argentina estaba en una situación compleja en cuanto a su situación económica, macroeconómica, sus cuentas fiscales. Venimos de un proceso recesivo muy grande, con una caída del consumo y de la actividad económica muy significativa, aún en las épocas de la prepandemia, y con distintas tareas que debía realizar el gobierno entrante a nivel nacional, que eran tareas muy significativas y muy importantes de realizar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es indudable que Argentina tenía que enfrentar varias situaciones, entre ellas, por supuesto, el equilibrio de sus cuentas públicas, el escenario inflacionario que tenemos, la recesión económica en la que estamos, la pérdida del poder adquisitivo de su moneda y las permanentes devaluaciones cambiarias con la tensión que se produce fundamentalmente con el tipo de cambio, con el dólar. Así que en esa situación partimos, no era una situación muy cómoda, ni muy favorable, y en el medio nos toca la pandemia, ¿no es cierto? Así que ese escenario de pandemia que por supuesto afecta al mundo en forma muy significativa, es lógico que a los países emergentes como el nuestro le golpeen mucho más, porque el punto de partida o de inicio o de entrada a ese mundo de la pandemia y de la crisis sanitaria, que por supuesto se transforma finalmente en una crisis económica, no es el mismo para los países que tienen desarrolladas sus economías versus aquellos como Argentina, que no tiene un desarrollo económico o una estabilidad económica de sus finanzas. Así que con ese escenario desfavorable de ingreso a la pandemia y una vez ya insertos en el mundo de la pandemia, es indudable que no estamos atravesando una situación muy cómoda en términos económicos. La caída de la actividad económica es del orden del 10, 11, 12%, se va acumulando mes a mes producto de las propias restricciones que ha impuesto la pandemia en el mundo, y pensemos que el Producto Bruto Interno a nivel global de todo el mundo, producto de la pandemia y de la caída de la demanda fundamentalmente que se está produciendo en todo el mundo, va a rondar en promedio entre un 8 y un 10%. Es posible que los países que están más acomodados en sus finanzas y en sus cuentas públicas, con mayor equilibrio, puedan reaccionar más rápidamente que lo hagan los países emergentes. Argentina tiene todavía que resolver muchas cuestiones. Una es la que logró resolver esta semana que está terminando, que tiene que ver con la deuda. Teníamos vencimientos a partir de este año 2020, pero mucho más fuertes en 2021 y 2022, de deuda externa con tenedores privados de bonos, y ahora también se va a iniciar el camino de negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero el hecho de haber acordado con los tenedores privados con una reprogramación de los vencimientos de la deuda para el año fundamentalmente 2025 en adelante, con fuertes vencimientos, si bien durante estos años que vienen hay vencimientos, pero son mucho menores de los que estaban estipulados originalmente, permite entonces tener un escenario un poco más favorable. Si a eso le sumamos el inicio de negociaciones, de conversaciones con el Fondo Monetario, y también llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario, eso liberará en cierta manera el camino para que Argentina tenga una base, una sostenibilidad de su deuda y permita liberar fondos para destinarlos a cuestiones productivas y no para el repago de esos compromisos que tenemos previstos para estos próximos años. Ahora bien, ¿eso es suficiente? ¿Alcanza? Bueno, es indudable que no, ¿no es cierto? Pensemos que el lunes pasado
fue el anuncio del acuerdo con los bonistas y sin embargo las cuestiones macroeconómicas y del mercado cambiario y las tensiones se mantienen, con lo cual te está mostrando que la cuestión de la deuda es una de las cuestiones que Argentina debe resolver, pero que todavía nos falta un camino largo por recorrer y entonces el gobierno deberá decir cuál es ese camino, cuál es el camino que vamos a optar los argentinos para lograr el crecimiento económico, generar excedentes que nos permitan el repago de esos compromisos internacionales y el desarrollo productivo de nuestro país. Por supuesto que también hay que pensar en cómo atacamos la inflación, cómo la bajamos, cómo recuperamos confianza en nuestra propia moneda para no tener que andar permanentemente corriendo tras los saltos que se producen con el tipo de cambio, fundamentalmente con el dólar, y empezar el camino del crecimiento económico, que es en definitiva el que todos los países tienen que recorrer para poder distribuir mejor su riqueza entre todos los habitantes. Todavía el gobierno, tibiamente, de a poco, va diciendo algunas cuestiones. El ministro Culfas hace pocos días atrás algo expresó desde el punto de vista productivo, pero diera la impresión que todavía falta ese plan integral en términos económicos que nos conduzca a una situación de desarrollo de la economía argentina. Falta todavía pensar en una reforma tributaria, en una reforma laboral, en una reforma previsional, en una reforma en cuanto al comercio exterior. Es decir, todavía falta que el gobierno nacional muestre ese plan integral en términos económicos que cualquier país necesita para poder proyectar y poder planificar el corto, el mediano y el largo plazo. Fernando, en ese contexto, el Estado, ¿qué rol tiene que jugar? ¿Qué rol le asignarías vos? Porque uno dice, bueno, viene esto de una suerte de plan Marshall, que es uno de los acontecimientos más utilizados para tratar de explicar lo que se tiene que hacer desde el Estado en esta época. Pero digo, nuestro Estado en particular nacional no tiene plata, es decir, debemos plata, si bien la refinanciamos, o si bien ganamos tiempo allí, hay una emisión de moneda muy importante, los impuestos están al límite, el sector privado dice no podemos más, 50% de lo que producimos se va en impuestos. Digo, ¿de dónde sacar para inyectar, más allá de haber ganado tiempo con nuestros acreedores, no? Bueno, el mundo entero está buscando, se está haciendo esas mismas consultas que acabas de hacer vos, el mundo está pensando cómo diseñar, pensar ese mundo post pandemia, que desconocemos cuándo va a ser, porque no conocemos en la actualidad cuánto va a ser la extensión de la crisis sanitaria y por ende no conocemos la profundidad de la crisis económica. Es posible que salgamos mucho antes de la crisis sanitaria que de la crisis económica. La profundidad de la crisis de la economía mundial la vamos a conocer con el correr de los meses y una vez superada la crisis sanitaria, que seguramente va a ser a partir del descubrimiento o la puesta en vigencia de la vacuna. Eso no lo sabemos, los cálculos más optimistas indican que va a ser en el primer trimestre del año próximo. Ahora bien, el mundo está pensando cómo va a reactivar sus economías. Es posible que, como decíamos antes, los países centrales cuenten con financiamiento, con apalancamiento de sus propios bancos centrales mucho más fuerte que el que podemos tener aquí en nuestro país o los propios países emergentes. El Banco Central Europeo ya dispuso una línea de créditos del orden de los 250.000 millones de euros para los países miembros de la Comunidad Europea y eso les va a permitir reactivar sus economías. Lo más probable es que opten por el camino de la obra pública, por el efecto dinamizador que tiene, pero seguramente estará combinado también, desde luego, con el sector privado. Es decir, aquí me da la impresión que va a tener que colaborar en forma conjunta sector privado y sector público, el público diseñando una política de desarrollo económico, es decir, seguramente tendrá que tender a la disminución de la presión tributaria justamente para no castigar al sector privado y a su vez tratar de no desfinanciarse. Así que tiene que haber un delicado equilibrio entre políticas públicas y políticas privadas que permita el desarrollo rápido de las economías locales, la generación de empleo y, por supuesto, la preservación del valor de las monedas. Argentina está en una situación compleja en ese sentido, porque acceder a el crédito internacional le va a ser muy difícil, aun cuando logró
un acuerdo con los tenedores privados, pero volver a pedirles dinero considero que sería un error, por lo menos en términos de oportunidad, no es este el momento, y los organismos multilaterales de crédito quizá algunos ayuden, pero claramente no va a ser el Fondo Monetario Internacional porque estamos en ese camino de negociación con el fondo. Quizá haya que apelar a otros organismos como el Banco Interamericano, la Corporación Andina o el Club de París, algún otro tipo de organismo multilateral de crédito o el propio Banco Mundial, que tiene muchas líneas de crédito para países emergentes, para inyectar dinero y de esa manera, bueno, impulsar el desarrollo económico de la Argentina en la pospandemia. Pero Argentina también tiene que hacer sus deberes, tiene que hacer sus esfuerzos y tiene que equilibrar sus cuentas públicas. No podemos mantener el déficit fiscal que tenemos, es decir, gastar más de lo que nos ingresa, no podemos seguir aplicando la presión tributaria que estamos aplicando sobre el sector privado, porque vamos a asfixiarlo, ahogarlo al sector privado y de ninguna manera podemos sostener entonces esos niveles de presión fiscal y deberemos revisar toda la normativa, la política laboral y de contrataciones de nuestro país para generar un mecanismo más flexible, más laxo y más rápido de contratación de mano de obra que nos permita reactivar rápidamente la economía de nuestro país. Pero eso lo veremos seguramente a partir de los próximos meses, cuando logremos atravesar la crisis sanitaria y entonces sí haya que poner a funcionar rápidamente la maquinaria del país, que hoy está con una capacidad instalada del orden del 50%, es decir, hay 5 de cada 10 máquinas en la Argentina que están virtualmente paradas. Eso es una posibilidad que tenemos de reactivar rápidamente esa economía que está paralizada, esa maquinaria que hoy está sin utilizarse en la Argentina, pero desde luego que para hacerlo requiere un grado de inversión que hoy el sector privado yo dudo que esté en condiciones de hacerlo. No hay acceso al crédito, las tasas de interés son elevadísimas, con lo cual es muy difícil que el sector privado pueda acceder a créditos para inversión y entonces ahí me parece que el Estado va a cumplir un rol fundamental. Es posible que todos los países del mundo, por algo se hace referencia al plan Marshall, es posible que todos los países del mundo el Estado tenga un rol preponderante en el desarrollo de la economía post-pandemia. Hay que ver cómo entender el desarrollo, ¿no? Por esto último que decís, Fernando, porque uno ve algunos gestos que aplaude tal vez durante la cuarentena y durante la crisis, que tienen que ver, por ejemplo, con prorrogar los desalojos y las subas de alquileres, que tiene que ver con congelar los precios de los servicios de comunicación, considerados ahora servicios públicos esenciales por el gobierno nacional. La pregunta, sentándome en el lugar de alguien que tiene para invertir o que tiene la idea de invertir, es si estos son medidas de excepción durante la cuarentena o hay un gobierno que va a continuar este camino, entre comillas, intervencionista de cara a la pospandemia, ¿no? Es indudable que debieran ser medidas cortoplacistas y en la emergencia. Pensar un país con variables económicas congeladas como las que tenemos en la Argentina es un país en términos de mediano y largo plazo inviable, ¿no es cierto? Las variables económicas se van acomodando, todas surgen algún tipo de movimiento y el gobierno debería de a poco y en la medida que las tensiones económicas vayan disminuyendo, vayan bajando, de a poco debería ir soltando esas variables económicas para que se establezcan entre la demanda y la oferta con cierta razonabilidad en los precios. Es cierto que en las condiciones actuales atravesamos una crisis fenomenal y entonces sí, el Estado tiene que ayudar a los sectores sobre todo más vulnerables y a aquellos sectores que no están en condiciones hoy de afrontar solos o por sí mismos situaciones como por ejemplo el pago de los servicios públicos o de los alquileres o de algunas otras cuestiones. Entonces, quizás sea una política más asistencial en una primera instancia, así debiera serlo a mi criterio, para lograr atravesar de la mejor manera posible. Pensemos que Argentina tiene un 50% de pobreza en la actualidad y estamos ya en los 2 dígitos de desempleo y una inflación del orden del 45 al 50% anual. Entonces, con todas esas variables muy
dañinas para la calidad de vida de cada uno de nosotros y para el desarrollo económico de las y los argentinos, es indudable que hace falta un Estado presente en el corto plazo, en lo inmediato, que pueda ayudar a sostener esta situación de crisis. Pero en el mediano y en el largo plazo, Argentina tiene que transformarse en un país con cierta razonabilidad desde el punto de vista económico, donde las variables se vayan modificando, pero desde luego dentro de parámetros racionales, razonables. Y eso va a tener que ver con el equilibrio macroeconómico de las cuentas públicas, es decir, que finalmente en algún momento Argentina retome el camino del crecimiento económico y también del equilibrio fiscal. Si logramos hacer esas dos cuestiones de mantener el equilibrio fiscal o recuperarlo y mantener un crecimiento económico constante en el tiempo, nos va a permitir entonces pensar en una redistribución de los recursos un poco quizá más justa y más equitativa para bajar los niveles de pobreza y de indigencia, incorporar trabajadores y trabajadoras al sistema formal de empleo y así generar entonces mejores condiciones para el conjunto de la sociedad. Fernando, en Estados Unidos hay elecciones a fin de año, no se sabe qué va a pasar, aparentemente por lo que dicen los analistas y encuestadores, la cosa estaría peleada entre Biden y Trump, entre el primero demócrata y el segundo republicano. ¿Cambian algo eso a la hora de sentarse con el fondo? Es decir, ¿nos conviene esperar un resultado electoral en Estados Unidos? ¿Hay un fondo monetario más blando si ganan los demócratas que si ganan los republicanos? ¿O el fondo siempre se sienta más o menos con los mismos criterios y te tira la receta arriba de la mesa, digamos? Bueno, el Fondo Monetario tiene un estatuto propio del fondo. Es cierto que la composición del directorio depende mucho de cuestiones políticas, sobre todo porque Estados Unidos mantiene la mayor cantidad de asientos dentro del directorio por la composición accionaria que tiene el Fondo Monetario Internacional. Pero responde a un estatuto y a una determinada política, que puede ser que si los republicanos gobiernan Estados Unidos, como en la actualidad con Trump, o si los demócratas acceden de nuevo al gobierno, haya alguna modificación respecto de la política exterior, sobre todo con los países de aquí de Sudamérica. Es posible que haya alguna modificación, pero me da la impresión que respecto del Fondo Monetario y de la situación que tiene Argentina con el Fondo Monetario, que es hoy el mayor deudor del Fondo Monetario, independientemente de quién gane las elecciones en Estados Unidos en los próximos meses, sean los republicanos o los demócratas, la situación de Argentina va a ser exactamente igual. Me parece que el papel que desarrolló el Fondo Monetario en esta, fíjate, en esta renegociación con los tenedores privados, el fondo tuvo un papel preponderante porque fue el propio directorio el que le sugirió a los tenedores privados que acuerden con Argentina y que le den cierta sostenibilidad a la posibilidad de pago de la deuda. Y está Trump en la presidencia de Estados Unidos. Así que aún teniendo a un presidente republicano que se supone que tiene, digamos, una posición un poco más rígida, más dura, aún así el Fondo Monetario sugirió el acuerdo con la Argentina de los tenedores privados. Así que hay que esperar cómo se desarrolla la política exterior de Estados Unidos, esperar, por supuesto, el resultado, y allí veremos. Pero me da la impresión que el Fondo Monetario ya tiene una posición tomada respecto de Argentina puntualmente, la manifestó en este acuerdo con los tenedores privados, dando cierta conformidad o prestando cierta conformidad para el acuerdo, y ya inician las negociaciones con el Fondo Monetario, y en este sentido me parece que tarde o temprano vamos a llegar a un acuerdo con el fondo, porque el propio fondo sabe que en las condiciones actuales, si Argentina no crece, si no modifica sus condiciones, es posible que no le pueda pagar. Así que, independientemente de quién gane las próximas elecciones en Estados Unidos, me parece que la relación con el Fondo Monetario ya está iniciada, las conversaciones, y más allá de algún matiz político, dependiendo si gana Trump o si gana Biden, bueno, allí veremos qué es lo que ocurre. Fernando, última, la provincia de Neuquén, ¿de qué depende en este contexto? Tenemos algunas ventajas, supongo,
bueno, por ejemplo, Vaca Muerta, que no deja de, si bien es un potencial en buena medida, no deja de ser un activo sobre el cual uno puede, por ejemplo, tomar deuda. Y bueno, y tendremos otras desventajas, supongo también. ¿Vos cómo ves la provincia en este contexto y cuál es el rumbo o la especulación que debería hacerse desde aquí, ¿no? Desde Neuquén? Bueno, Neuquén tiene por supuesto un potencial enorme en Vaca Muerta que lamentablemente todavía no ha podido desarrollar en su máxima expresión. De eso depende la inversión extranjera sobre todo, y para que haya inversión extranjera tiene que haber seguridad jurídica y tiene que haber condiciones que no se modifiquen en el tiempo. Ningún inversor extranjero está mirando a la Argentina y a Neuquén si no le brindamos nosotros primero cierta seguridad jurídica y mantenimiento de las condiciones socioeconómicas en el tiempo, ¿no es cierto? Todavía no hemos sido capaces de hacerlo, y eso los inversores lo miran mucho, porque si bien Vaca Muerta es uno de los reservorios más grandes del mundo en términos de gas y petróleo, hay otros también, no somos los únicos, con lo cual, a la luz de los inversores, a la vista de los inversores, siempre prefieren optar por el camino más estable en términos de seguridad jurídica y de variables económicas de aquellos que muestran cierta inestabilidad, como lo hemos mostrado nosotros. Neuquén tiene también un camino por recorrer, que es el camino de la renegociación de su propia deuda. El hecho de haber acordado con los tenedores privados también le va a permitir entonces reconvenir, repactar los vencimientos que tiene para los próximos meses y el próximo año de su propia deuda extranjera, digamos, emitida con leyes extranjeras y en moneda extranjera, en dólares fundamentalmente, y también tiene que iniciar el camino del desarrollo económico y el desarrollo de la infraestructura, de modo tal de que cuando estén las condiciones macroeconómicas dadas, bueno, tengamos también en nuestra provincia un desarrollo de la infraestructura necesario y suficiente para que los inversores nos vuelvan a elegir frente a otras posibilidades que tienen en el mundo. Así que Neuquén está, por supuesto, en las generales de la ley respecto del desarrollo económico de la Argentina. No somos una isla, ni mucho menos, pero es indudable que estamos mejor posicionados que otras regiones del país por la propia riqueza que tenemos sobre o bajo nuestro subsuelo. Así que hay que esperar que esas condiciones se den, hay que ayudar para que esas condiciones de estabilidad monetaria, fiscal, jurídica se den en la Argentina, y por supuesto colaborar en ese sentido de modo tal de que estemos en la primera línea de las potenciales inversiones que se realicen en el futuro aquí en nuestra región, porque el potencial que tenemos es verdaderamente muy importante y significativo. Fernando Spoliansky, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido, por habernos dedicado todo este tiempo para interpretar y ayudarnos a entender lo que pasa con la economía. Muchas gracias, te mando un saludo grande. Gracias, Santiago, que tengan buenas noches. Muchas gracias.